Vamos a continuar en esta tarde. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Abramos también nuestros corazones en este momento. Vamos a estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Versículos 18 en adelante. Quiero predicar en esta tarde una vez más un tema bastante conocido por todos. Un tema que se ha predicado en varias ocasiones en este lugar. Usted lo ha escuchado también en otro lugar. A lo mejor ha tenido la oportunidad de escuchar el poder del Evangelio. Y vamos a leer la palabra de Dios primeramente en esta tarde. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, una vez más por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra sea de bendición para la vida, Señor, de todos los que estamos en este lugar. Ruego, Señor, la unción de tu Espíritu Santo en este momento, de tal manera, Padre, que todo lo que se diga sea respaldado y sea sellado, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba leyendo una historia bastante interesante. A mí me pareció sumamente interesante. En el mundo del arte, en el mundo en donde artistas pintan cuadros, hay un arte que yo le voy a ser sincero, nunca lo he visto, pero hay un arte, hay un cuadro pintado en el cual simplemente lleva por título Manos. Y algunos otros, igual de la misma manera, después de ver este cuadro tan precioso, tan perfecto, les llamó mucho la atención y le pusieron por nombre Manos de Oración. Y la historia de este cuadro es la siguiente, y considero que tiene un mensaje para nosotros muy maravilloso en esta tarde. La historia es esta. Dice: en el siglo XV, en una aldea cerca de Nuremberg,
vivía una familia con 18 hijos. Para mantener por lo menos la comida para esta gente, el padre trabajaba casi 18 horas al día en su oficio y en cualquier otra área de paga que pudiera encontrar. A pesar de su pobreza, dos de los hijos mayores tenían un sueño. Ambos querían desarrollar el talento que tenían por el arte, pero sabían que su padre no podría mandarlos a estudiar arte en la Academia de Nuremberg. Después de largas discusiones por las noches, los dos muchachos finalmente llegaron a un acuerdo. Apostarían con una moneda. El perdedor iría a trabajar a una mina cercana y sus ganancias servirían para pagar los estudios de su hermano. Cuando el hermano que había ganado la apuesta terminara sus estudios, en 4 años él pagaría la academia del otro hermano, ya fuera con sus ventas o con trabajo en las minas. Hicieron la apuesta, Albrecht ganó y partió hacia Nuremberg. Albert se fue a las peligrosas minas y por los 4 años siguientes ayudó a su hermano, cuya obra en la academia fue una sensación casi inmediata. Las tintas, los óleos y relieves eran mucho mejor que la de la mayoría de sus propios profesores, y para el tiempo en que se graduó ya contaba con considerables entradas por trabajos encargados. Cuando el joven artista volvió a su casa, la familia le preparó un banquete para celebrar su retorno triunfante. Después de una larga comida, música y risas, Albrecht se levantó de la silla para brindar por su amado hermano que se había sacrificado durante años para que él pudiera realizar su sueño. Las palabras de sus brindis fueron: y ahora, Albert, querido hermano, es tu turno. Ahora tú puedes ir a Nuremberg para realizar tu carrera y yo estaré cuidando de ti. Lágrimas rodaban por sus pálidas mejillas mientras suspiraba y decía, repitiendo una y otra vez: no, no, no. Albert se levantó, secando su llanto. Lanzó su mirada a la larga mesa, viendo a los rostros que él amaba, y entonces, sosteniendo sus manos cerca de su mejilla derecha, dijo suavemente: no, hermano, no puedo ir a Nuremberg. Es muy tarde para mí. Mira lo que 4 años han hecho a mis manos. Los huesos de cada dedo han sido aplastados por lo menos una vez, y he sufrido tanto de artritis en mi mano derecha que no puedo ni siquiera levantar el vaso para brindar contigo, mucho menos trazar pinceladas sobre una tela. Para mí es muy tarde. Más de 450 años han pasado. Ahora cientos de obras maestras, dibujos cuelgan en cada uno de los grandes museos del mundo. Pero lo paradójico es de que usted, como la mayoría de la gente, está familiarizado con solo una de las obras de Albrecht Dürer. Un día, para dar honra a Albert por todo lo que él había sacrificado, Albrecht dibujó con dolor las manos maltratadas de su hermano, con las palmas juntas y dedos delgados apuntando hacia el cielo. A esta célebre obra, él la llamó sencillamente Manos. Pero el mundo entero casi de inmediato abrió su corazón a la obra y la denominó como un tributo de amor, Manos de oración. Desde el momento mismo, mis hermanos, en el que nuestro Señor Jesucristo subió a esa cruz, la historia la conocemos, la hemos leído a través de la palabra de Dios. Y desde el momento mismo en el que Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, muchas personas que estaban alrededor de él no entendían el por qué había tomado él ese sacrificio. No sabían por qué el Señor estaba siendo crucificado. No sabían por qué este hombre estaba siendo crucificado en esa cruz.
Y estas verdades lo podemos leer en los 4 evangelios de la Biblia, en donde nos muestran con tanta claridad los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo más tarde escribe que en su muerte, en su sacrificio, nosotros tenemos vida, nosotros podemos gozar de victorias en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Ahora nosotros podemos proclamarnos vencedores a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros gozamos todo lo que Él alcanzó a través de su muerte, a través de su resurrección. Y la palabra de Dios, en la cita que leímos, nos habla, mis hermanos, acerca de todo lo que nosotros obtenemos a través del sacrificio de nuestro Señor. Hay poder de Dios, hay sabiduría de Dios a través de lo que Él alcanzó. Y dice la palabra de Dios en el versículo 18, versículo central en esta tarde, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y lo que Dios nos está hablando en esta tarde a través de su palabra es que aunque mucha gente no entiende cómo llevar un mensaje de que alguien fue crucificado puede darle vida eterna, ¿cómo es que alguien que subió a una cruz tiene el poder para dar vida eterna? El versículo 21 dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Está hablando que Dios en su sabiduría se dio a conocer al mundo. Que Dios en su creación, en todo lo que Él formó, vemos, mis hermanos, la sabiduría completa de Dios. Vemos la sabiduría perfecta de Dios. Y Dios quiso siempre demostrarse a la humanidad a través de su sabiduría en su creación, a través de la sabiduría, mis hermanos, de todo lo que vemos y de todo aquello que sabemos que existe, pero aunque no lo vemos, sabemos que existe. Ahí encontramos la sabiduría de Dios. Versículo 21 dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted y yo tenemos la mayor de todas las gracias, la mayor bendición de formar parte del pueblo de Dios. Creo que no es la primera vez que Dios nos habla en su palabra, que si estamos en este lugar es producto del amor y la misericordia de Dios. Si estamos en este lugar no es porque hayamos hecho algo para ganarnos la lotería y formar parte del pueblo de Dios. Versículos más adelante el Señor está hablando acerca de quienes usa el Señor para que lleven el mensaje del Evangelio. Regresamos un poco al versículo 20. El apóstol Pablo pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque la sabiduría que el mundo posee no es la sabiduría de Dios. La sabiduría que el mundo tiene es una sabiduría terrenal. Es una sabiduría, mis hermanos, que nada tiene que ver con la sabiduría que procede de Dios. Y la sabiduría de Dios es una riqueza inigualable que usted y yo podemos tener en nosotros. La sabiduría de Dios, mis hermanos, se comparte a través de la predicación del Evangelio, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
Porque los judíos, versículo 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos piden señales. Los judíos están diciendo, si eres el Hijo de Dios, muéstranos alguna señal, le dijeron a Jesús. Los griegos tenían una cultura que siempre andaban en busca de sabiduría. Los griegos eran personas que constantemente estaban estudiando, eran personas muy avanzadas en cuanto a sabiduría en su tiempo. Los griegos se afanaban por conocer los tiempos, por conocer todas las cosas, y ellos estaban constantemente buscando sabiduría. Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a alguien que murió en una cruz. ¿Qué locura es eso? Pero ese es el poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entra esta parte de la palabra de Dios que a mí me encanta. ¿Sabe usted que la Biblia tiene de todo, mi hermano? Hay partes de la Biblia en las que uno quisiera que no estén ahí, porque nos confronta, porque nos dice que algún día vamos a estar parados entregando cuentas, porque dice que aquel que no cree es condenado. Y son verdades eternas que uno quisiera que no estén ahí, porque nos confrontan nuestra realidad. Pero hay otras partes de la palabra de Dios que dice usted, gracias Señor por estas riquezas que tú pones en tu palabra. Y una de ellas, una de las que a mí me encantan, yo creo que le encanta a más de uno en este lugar, es lo que dice de los versículos 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, y Dios lo escogió a usted, y Dios me escogió a mí. ¿Qué vio Dios en nosotros que nos escogió? ¿Sabe por qué Dios puso su mirada en nosotros? Precisamente para demostrar su sabiduría y su poder. Porque Dios no se vale de la sabiduría de este mundo. Dios no se vale del poder de este mundo. Para que nadie, dice más abajo, a fin de que nadie se jacte en su presencia de decir, yo me quemé las pestañas estudiando, yo me esforcé trabajando, sino que entendamos que lo que nosotros podemos o logremos es solamente por el poder de Dios en nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 1, el Señor le da una orden a sus discípulos y les dice que ellos esperaran en Jerusalén para cuando viniera el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes van a ser poderosos no por lo que son. Ustedes van a ser poderosos no por lo que saben.
Ustedes van a ser poderosos porque yo voy a derramar sobre ustedes el Espíritu Santo, que es el que les va a dar poder. Y vemos, mis hermanos, la manera y la forma de trabajar del Señor. Como Él, cuando escogió a sus 12 apóstoles, escogió, según dice el libro de los Hechos, hombres iletrados, hombres que no tenían estudios, hombres que no estaban preparados, hombres rudos, hombres rústicos, podríamos llamarlos, que tenían trabajos seculares considerados bajos. Y Dios fue en busca de ellos, los capacitó y después les dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué maravilloso es el poder del Señor. El poder de Dios obrando en la vida de aquellos quienes Él escoge. Dios, mis hermanos, obra de una manera maravillosa en la vida del más vil pecador. Dios levanta de la miseria, de la escoria, de la inmundicia, a quien Él sabe que le puede servir. En la palabra de Dios encontramos también enseñanzas que nos enseñan acerca del poder que hay en el sacrificio hecho por Jesús en la cruz, el mensaje del Evangelio. Y habla que nos provee muchas cosas. El Señor tiene para nosotros abundantes bendiciones, abundantes riquezas. No solamente nos levanta, no solamente nos llamó, nos escogió, sino que también provee para nosotros maravillosas bendiciones. Isaías 53:4 nos habla acerca de que a través del sacrificio de Jesús nos ofrece sanidad, o nos provee sanidad física y emocional. Dios no formó al cuerpo humano para que fuera portador de enfermedades. Sin embargo, a causa del pecado sabemos que vino la enfermedad que hoy en día, mis hermanos, termina con la vida de ancianos, de jóvenes, de niños. Jesús murió llevando todas nuestras enfermedades. Y todo eso es el mensaje que está encapsulado en el mensaje del Evangelio, acerca de un Jesús que cambia, que transforma, pero que también sana, pero que también levanta. Es un mensaje poderoso que tiene que ser llevado a los oídos y a los corazones de toda persona. Hay un mandato de parte de nuestro Señor. Van a recibir poder, sí, pero ese poder es para que me sean testigos, dice el Señor, para que vayan y prediquen. Estamos viviendo en una era, en una etapa en donde el Señor confía, deposita su poder en algunas personas. Y usan ese poder para otros fines. Usan ese poder para atraer o para atraerse a ellos mismos la gloria, la vanagloria, y robarle la gloria a Dios. Jesucristo fue muy específico en las instrucciones que Él le dio a sus discípulos. Él les dijo: van a recibir poder, pero para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos con urgencia predicar ese poder de Dios. Tenemos, mis hermanos, que honrar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Tenemos que honrar ese poder que viene a través del Espíritu Santo y usarlo para predicar la palabra de Dios, para predicar el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros fuimos escogidos, decía yo, no porque
seamos mejores que otros, no porque realmente nosotros tengamos algo que Dios vio que podemos ofrecer, sino que Él a través de nosotros quiso demostrar su sabiduría, quiso demostrar su poder y lo quiere seguir demostrando a través de las generaciones que vienen por delante. Desde el momento mismo en el que nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, decía yo, muchas personas no entendían el poder que había en el sacrificio de nuestro Señor. La historia que les leí en un principio nos ilustra acerca de un hombre que gratis prácticamente recibió sus estudios. Alguien estuvo ahí dando la vida por él. Alguien se estuvo esforzando para que este hombre pudiera ser famoso. Alguien dio su vida para que usted y yo podamos tener lo que poseemos. Alguien dio su vida para que nosotros podamos recibir ese poder y llevar este mensaje del Evangelio, llevar el mensaje de la cruz a todo lugar. Y tenemos que hacerlo porque hay alguien, mis hermanos, que nos impulsa a hacer. Hay alguien que llena nuestros corazones de ese poder para hacerlo. No somos los grandes oradores cuando vamos a predicar la palabra de Dios, porque no estamos predicando con sabiduría humana. Es el poder del Espíritu Santo el que toca los corazones, como también el que trae palabra a nuestros labios para que nosotros podamos predicar. Y hay algunos que consideran realmente que esto es una locura. Siempre ha sido considerado una locura la palabra de Dios, pero es ahí donde Dios demuestra su poder. Dice la palabra que Dios le ha placido traer salvación a este mundo a través de la locura del Evangelio. Y Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos solamente a llevar ese mensaje de salvación. Lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin, dice, de que nadie se jacte de su presencia. Qué maravilloso es el mensaje del Evangelio. Qué maravilloso es el mensaje de la cruz. Qué maravilloso es este mensaje transformador. Hay otros, mis hermanos, hay algunos que piden ver señales, como dice el apóstol Pablo. Hay algunos que buscan la sabiduría porque se jactan en lo que saben. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que predicar a Jesucristo, que entregó su vida en amor, en obediencia, y que a través de esa muerte, a través de su resurrección, cada uno de nosotros podemos alcanzar lo más maravilloso que aspiramos como hijos de Dios, la salvación y la vida eterna. El mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es un mensaje real que transforma corazones, que da esperanza al corazón en cualquier necesidad que se encuentre. El apóstol Pablo fue usado de una manera maravillosa. El apóstol Pablo entendió ese llamado. El apóstol Pablo entendió que no era por lo que él sabía. Y el apóstol Pablo dijo que todo lo que él había alcanzado humanamente, por medio de sus tradiciones, por medio de sus esfuerzos, dice, ahora los tengo por basura, solo por enfocarme a recibir ese poder y a predicar a través de ese poder la palabra de la cruz, porque esto realmente vale la pena. Es ahí donde cada uno de nosotros también debemos de entonarnos con la palabra de Dios. Dios quiere traer poder. Dios ha traído poder. Dios nos ha dado, Dios nos ha confiado, Dios nos ha capacitado. Y tenemos, mis hermanos, que llevar el mensaje del Evangelio. Porque no es un mensaje personal, no es un mensaje propio, no es un mensaje que a mí me gusta compartir, sino que es un mensaje que proviene directamente del cielo, encomendado a usted
a mí, para que podamos llevar el mensaje de salvación. Un mensaje poderoso, un mensaje que cambia, que transforma y que siempre ha sido así. Un mensaje que ha cambiado al más vil pecador en la antigüedad y sigue teniendo ese poder para seguir transformando y para seguir cambiando. Tenemos, mis hermanos, la dicha, la oportunidad que Dios haya puesto su mirada en nosotros para ser portadores de ese maravilloso evangelio. El poder del evangelio, el poder de la cruz, un mensaje que cambia, un mensaje que transforma. Tenemos que ser sensibles al llamado de Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está llamando, a lo que Dios nos está invitando a hacer, y tenemos que hacerlo, mis hermanos, de la manera como Él nos está pidiendo. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta tarde. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Lo vil y lo menospreciado, dice la palabra, que escogió el Señor. Y entre ellos entramos usted y yo. Entre este grupo de personas escogidos por el Señor para demostrar su sabiduría, su poder, su grandeza, estamos usted y yo. Mirad, dice el apóstol, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque Dios no está interesado en usar a esas personas que dicen: yo tengo mi propia reputación, yo tengo mi propio conocimiento, sino que Dios escoge de lo vil y lo menospreciado para hacer de ellos portadores de justicia, portadores de buenas noticias. Voy a pedir que se pongan de pie en este momento. Vamos a terminar este tiempo delante de la presencia de nuestro Dios, dándole gracias porque somos portadores de ese evangelio maravilloso. El poder del evangelio, el poder de la cruz, aunque siempre ha sido considerado una locura, es a través de la cruz y el poder del evangelio que el Señor le ha placido dar salvación y vida eterna a todos aquellos que creen. Vamos a levantar nuestras manos, iglesia, en esta hora. Levante sus manos y dele gracias a Dios por la oportunidad que le ha dado de formar parte de este grupo de personas en donde Él ha puesto su poder, en donde Él ha derramado de su poder, en donde Él ha revestido de su poder para que seamos portadores de su gloria, portadores de buenas noticias, portadores de este maravilloso evangelio, que es ahí donde está la sabiduría de Dios. Levante sus manos, vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en esta tarde. Gracias, Señor, al estar delante de tu presencia una vez más, escuchando tu palabra, alimentando, Dios, nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, te exaltamos a ti solamente. Gracias, Dios, porque tu mirada ha sido puesta en nosotros. Tú sabes, Señor, nuestras incapacidades personales, humanas. Y por ello, Señor, te seguimos rogando, Dios eterno, que nos sigas dando, Señor, ese poder a través de tu Espíritu Santo. Cada vez, Señor, que nosotros compartamos el mensaje del evangelio, que sean palabras, Señor bendito, influidas, Señor, por tu Espíritu. Cada vez, Señor, que nosotros compartamos este evangelio eterno, el evangelio poderoso, sea, Señor, con ayuda, sea, Señor, con revelación, sea con unción, porque reconocemos, Padre, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta tarde.
Séllalo, Señor, en nuestros corazones, y que nos regresemos, Señor, a nuestros hogares gozosos, contentos por lo que tú, Señor, has hecho en nosotros, pero lo que seguirás haciendo también, Señor, por delante. Te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos, Señor, tu nombre en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Vamos a terminar, mis hermanos, con este maravilloso momento delante de la presencia de nuestro Dios.